La historia comienza con un grupo de personas luchando con un monstruo, el cual parecía que había atacado con una fuerza abrumadora, pero el grupo había logrado repelerla, dejando con ello a nuestro posible prota, recuperando el aliento tras la agotadora batalla al mismo tiempo que estaba invadido por la sensación de que este era el final, murmurando para sí mismo el nombre del monstruo llamado Maestro del Laberinto mientras se preparaba para dar su golpe final, lanzando con ello un ataque masivo y el lugar brilló con una poderosa luz proveniente del rayo que fue disparado hacia el monstruo con gran velocidad. Like por esa descripción del rayo, XD volviendo al resumen. Ocurrió una explosión que provocó una destrucción inmensa. Las explosiones continuaron hasta parecer haber aniquilado todo lo que estaba cerca. Después de eso, aparece un logro por la finalización de la dificultad difícil en el juego, que estaba jugando nuestro prota el cual estaba sentado frente a la pantalla del ordenador, mencionando que como esperaba, la dificultad estaba aumentando cada vez más. Entonces, apareció ante él una lista de sus logros y de las diversas dificultades que había superado. Pensó en subir un video explicando cómo pasar esas etapas, pero de repente notó una opción de dificultad especial etiquetada como desarrollador, lo que despertó su interés y decidió intentarlo de inmediato. Una notificación apareció en la pantalla sobre una nueva habilidad especial que se desbloqueó porque terminó el juego, una habilidad que nunca había visto antes, pero decidió ignorarla, diciendo que jugaría de todos modos. Comenzó a personalizar un nuevo personaje llamado Caleb, y como el héroe principal era un mago, decidió poner los 10 puntos de habilidad solo en inteligencia. Tan pronto como presionó el botón de inicio, ocurrió algo muy extraño. Un destello raro surgió repentinamente del ordenador. De pronto se encontró en un lugar completamente diferente, y parecía que alguien lo llamaba criminal y le ordenaba que se despertara, lo cual le hizo preguntarse con asombro, ¿me están hablando a mí? Comenzó a intentar convencerse de que esto solo era un sueño, preguntándose cómo podía ser un criminal cuando hace solo unos momentos estaba jugando un juego. En eso el hombre que le estaba acusando de criminal se enoja y tira a Caleb al suelo. El hombre enojado menciona que la muerte era inevitable así que la locura de nuestro prota haría que el dolor fuera menor, lo que hizo que Caleb se preguntara de nuevo si lo que estaba ocurriendo era solo un sueño, y si era así, ¿por qué sentía dolor? Observó con preocupación cuán realista era el sueño y se preguntó con intenso miedo por qué era tan vívido. Después, apareció un anciano desde un portal y les dijo que todos se habían convertido en esclavos mágicos, que ellos eran los que habían cometido crímenes, y que este laberinto era su última oportunidad para cambiar su destino. Añadió que si sobrevivían al laberinto, podrían liberarse de la esclavitud con el dinero ganado en él, y quien lo deseara podría inscribirse en la famosa universidad. Caleb quedó impactado al escuchar el nombre de la universidad, que conoció por el juego, pero nunca esperó que existiera en la realidad. Luego fue obligado, junto con un grupo de personas, a entrar en el laberinto en un estado de confusión e incredulidad ante lo que estaba ocurriendo, dándose cuenta de que se había convertido en el personaje Caleb que él mismo había creado en el juego. Inmediatamente esperó lo peor al darse cuenta de que, si estaban en el mismo laberinto del juego, se enfrentarían a monstruos extremadamente peligrosos. Decidió revisar rápidamente las estadísticas de sus compañeros que entraron al laberinto con él para conocer sus capacidades y su propia fuerza también, pero sus compañeros estaban en un estado de colapso total. Uno de ellos trató de calmarlos, diciendo que todo estaría bien, aunque existía una profecía de que todos morirían. La histeria empeoró, y uno de ellos tuvo un ataque de terror frenético, gritando histéricamente que la profecía decía que todos morirían. Caleb se dio cuenta de que todos habían perdido el control debido al pánico y al terror extremo. Trató de calmarlos, diciéndoles que la calma y el enfoque eran lo que les permitiría sobrevivir a aquella situación tan difícil. Les pidió que se movieran lentamente mientras buscaban la salida. Sin embargo, uno de ellos perdió completamente el control y salió corriendo, gritando que quería salir de allí de inmediato. Aquello enfureció a Caleb. Justo cuando pensaba que el hombre huiría, se detuvo abruptamente. Fue entonces cuando Caleb se dio cuenta de que había sido atacado. En ese instante, apareció un goblin con ojos brillantes, preparándose para atacarlos. La tensión se disparó, y la situación se volvió aún más peligrosa. El otro hombre comenzó a gritar como un loco, proclamando que la profecía se había cumplido tal y como él lo había dicho. Mientras la chica elfo permanecía en estado de shock al ver la sangre y las afiladas púas atravesando la espalda del desafortunado. Fue evidente para todos que la profecía no estaba equivocada, especialmente después de que aquel hombre cayera víctima de un ataque brutal. Entonces, apareció otro goblin. La chica elfo soltó un grito de miedo, mientras Caleb quedaba momentáneamente paralizado ante la intensidad repentina del caos. Los goblins comenzaron a correr hacia ellos. Ante esto, Caleb comprendió que no sobrevivirían si seguían así. Los dos monstruos se abalanzaron sobre él, haciéndole experimentar un verdadero terror. Insertar el meme, XD, volviendo al resumen.
De repente, una habilidad especial apareció ante él, el reloj de arena por turnos. El tiempo se detuvo durante 60 segundos, dándole a Caleb una oportunidad para actuar. Quedó completamente impactado al darse cuenta de que ahora era su turno y que tenía la capacidad de actuar durante este momento crítico. Observó a su alrededor y notó que el tiempo se había detenido de verdad. El reloj de arena por turnos era su nueva habilidad especial del juego. Se obligó a calmarse, enfocarse y pensar rápido para aprovechar los segundos restantes. Calculó los puntos de movimiento necesarios para usar una habilidad, buscando la mejor solución en ese corto lapso. Para su sorpresa, descubrió que podía hablar sin consumir puntos de movimiento. Revisó los comandos del sistema, y al entender que éste gobernaba todas sus acciones, tomó una decisión y levantó su varita para atacar a los monstruos. Utilizó todos sus puntos de movimiento para lanzar un hechizo de bola de fuego. Cuando su turno terminó, la magia se activó y una gran explosión envolvió el área. La chica elfo lo miraba asombrada, mientras Caleb, aún en shock, pensaba que había estado a punto de irse con San Pedro. Se preguntaba qué había hecho mal para terminar en una situación así. A pesar de todo, una parte de él sentía que todo esto se parecía demasiado a un juego. Su conocimiento de la magia le daba cierta ventaja sobre los demás, aunque las circunstancias fueran tan extremas. Aprovechó la calma que siguió a la explosión para recoger las cosas de sus compañeros caídos y calmar su mente. Entonces le preguntó a la chica elfo qué tipo de hechizo tenía su bastón. Ella, algo insegura, respondió que era un rayo, pero admitió que nunca lo había usado. Caleb pensó que entrenarla rápidamente sería mejor que dejarla indefensa. En ese tipo de lugar, cada segundo contaba. Le pidió que se apresurara con él a buscar el portal de salida. Quedarse allí significaba una muerte segura. Con firmeza se prometió a sí mismo que sobreviviría sin importar el costo, mientras que la chica elfo le decía que fueran juntos. En ese momento, recordó la catástrofe ocurrida años atrás, cuando los monstruos escaparon del laberinto y provocaron una gran destrucción. También vinieron a su mente los rostros de tantos aventureros y magos que habían muerto en ese lugar, víctimas de su dificultad y peligros ocultos. Le explicó a la chica elfo que el propósito del laberinto era entrenar magos, arrojando esclavos en su interior para ver quién lograba sobrevivir. Sin embargo, sabía que no podía estar del todo seguro de que lo que recordaba era correcto. Debía tener mucho cuidado con cada paso que daba. La chica elfo le agradeció por quedarse con ella y, tras una breve pausa, se presentó como Yernil. Caleb le respondió con su propio nombre. Ambos comenzaron a caminar por el laberinto en silencio. Yernil se mostraba tensa y no podía evitar notar lo calmado que estaba Caleb, muy diferente al hombre hablador que conoció en el carro de esclavos. Caleb, por su parte, reflexionaba sobre su pasado antes de llegar allí y se recordaba a sí mismo que debía ser muy cuidadoso con la información que compartía. Yernil rompió el silencio, tratando de calmar sus nervios. Le contó que solía vivir en el bosque de las hadas y que trabajaba en un centro de misiones, aunque en realidad era una fachada para el tráfico de drogas. Agregó, con tristeza, que fue incriminada y, al no poder pagar la multa, la convirtieron en esclava. Caleb la escuchó con comprensión, dándose cuenta de que hablaba movida por el miedo. Pero justo en ese momento, la interrumpió de forma firme y le dijo que guardara silencio. Ella se detuvo de inmediato, mirándolo con preocupación. Entonces, Caleb recibió un mensaje del sistema, era su turno. Fue ahí cuando comprendió que ella había pisado una trampa. Trató de analizar la situación. Recordó que las trampas del primer piso solían activarse desde las paredes, pero afortunadamente no había ninguna abertura en el lado de la chica elfo. Se permitió considerar el uso de sus puntos de movimiento y confirmó que tampoco había aberturas de su lado. Observó el techo, también parecía intacto. Eso solo podía significar que la trampa estaba bajo sus pies. Recordó los 4 tipos de trampas comunes del primer piso. Las espinas ascendentes, que brotaban del suelo para herir los pies. Las púas de hierro explosivas, que causaban una explosión devastadora. El gas tóxico, que inducía el sueño o envenenaba a las víctimas. La trampa de caída, que colapsaba el suelo y dejaba caer al desafortunado al siguiente nivel del laberinto. No tenía tiempo para considerar todas las posibilidades. La habilidad del reloj de arena estaba por terminar, así que decidió actuar con rapidez. Si levantaba el pie, la trampa se activaría. Por eso lo mantuvo firme, inmóvil sobre la trampa. Usando todos sus puntos de movimiento, Caleb se movió rápidamente, alejando a Yernil del peligro. Yernil se sorprendió por la acción de Caleb y le preguntó con preocupación por qué lo había hecho. Él respondió que lo hizo porque se dio cuenta de que ella había activado la trampa. Yernil se sintió extremadamente culpable y se disculpó rápidamente. Le preguntó qué debía hacer y Caleb le dijo que fuera a buscar el barril que habían visto en el camino antes. Yernil aceptó y fue a traer el barril que Caleb le había mencionado. Después de media hora, Caleb comenzó a preocuparse profundamente por su retraso,
preguntándose si había caído en otra trampa o se había encontrado con monstruos. Empezó a culparse por haber enviado a Yernil sola, pero se sintió aliviado al oír su voz llamándolo, diciendo que había regresado con el barril. Yernil llegó, jadeando por el agotamiento, y colocó el pesado barril junto a Caleb, quien le pidió que lo pusiera sobre la baldosa en la que él estaba parado. Caleb se aseguró de que el peso del barril fuera suficiente para mantener la trampa en su lugar en vez de su pie, y también decidió usar su varita para mover el barril. Temiendo otra trampa, Caleb usó el hechizo de telequinesis para mover el barril sobre la baldosa con extrema precaución. Tan pronto como el barril estuvo en su sitio, una repentina y masiva explosión estalló frente a ellos, haciéndolos retroceder. Tras disiparse la explosión, Caleb le dijo a Yernil que siguieran adelante, dándose cuenta con alivio de que habían sobrevivido a la trampa de púas de hierro explosivas. Aunque había sobrevivido esta vez, Caleb sabía que la situación seguía siendo muy peligrosa y que les esperaban muchos desafíos, especialmente con el sistema de combate por turnos. Caleb continuó con cautela, consciente de la necesidad de usar muy sabiamente sus puntos en el futuro, mencionando aparte que necesita saber si puede activar su habilidad especial cuando él quiera y si activar hechizos consume puntos de movimiento. De repente, más monstruos aparecieron ante ellos. Caleb supo que debía prepararse de inmediato y usar su habilidad del reloj de arena para luchar. Caleb rápidamente lanzó un hechizo de bola de fuego hacia los monstruos, confiando en el sistema, que le informó que el hechizo tendría un corto tiempo de recarga antes de poder usarse de nuevo. Caleb se preparó con rapidez y lanzó de nuevo el hechizo de bola de fuego con fuerza, intentando eliminar a los monstruos atacantes. Usó con cuidado sus puntos de movimiento para lanzar el hechizo, anunciando el final de su turno. Una explosión masiva resultó del hechizo de fuego, y los monstruos fueron eliminados rápida y eficazmente. Caleb se dio cuenta de que, en teoría, podía lanzar 4 bolas de fuego en un solo turno, lo cual asombró e impresionó a Yernil. Ella mostró gran admiración por las habilidades especiales de Caleb y su velocidad al lanzar hechizos, considerándolo una combinación rara y única de talentos. Pero pronto se sintió desanimada y le dijo que era débil y que no podía usar magia, disculpándose por sentirse una carga para él. Caleb pensó que quizás se habían equivocado al elegirla como maga o guerrera, pero rápidamente consideró que la situación podría ser diferente porque ella era una elfa. Caleb le preguntó qué tan lejos podía saltar, y ella recordó que anteriormente había logrado saltar unos 4 metros. Basado en su respuesta, él le ofreció un arco y le sugirió que lo probara, ya que tal vez era más hábil con él que con la magia. De hecho, Yernil se sintió muy cómoda con el arco y le dijo que ya había usado uno antes en el bosque de las hadas. Caleb se sintió aliviado y le pidió que brindara apoyo desde la retaguardia mientras él usaba las varitas. Yernil declaró con entusiasmo que protegería a Caleb desde atrás para darle el tiempo suficiente de lanzar sus hechizos con calma. Mientras tanto, Caleb se dio cuenta de que ahora poseía todas las varitas de los antiguos miembros del equipo. Mientras avanzaban, Yernil notó de repente que alguien los estaba siguiendo. Caleb se detuvo y se dio la vuelta con preocupación, pero no vieron a nadie detrás. Ella insistió en que había oído algo proveniente de esa dirección, pero Caleb le aseguró que no veía a nadie. Le pidió que cerrara los ojos por un momento y escuchara con atención para poder localizar la fuente del sonido. Caleb estaba poniendo a prueba a Yernil, preguntándole si podía determinar el número de piedras dispersas en el área. Ella dudó por un momento antes de responder que había unas 3 piedras a un paso de distancia. Luego Caleb cambió su pregunta, preguntándole cuántas personas los estaban siguiendo. Yernil, concentrada, notó que había unas 4 personas acercándose a ellos a velocidad considerable. Caleb sintió peligro y decidió evitar un enfrentamiento directo, eligiendo encontrar un escondite rápidamente. Caleb le dijo a Yernil que se escondiera con él en una esquina antes de que llegaran los enemigos, y ella aceptó rápidamente. Ambos se ocultaron y esperaron con nerviosismo mientras el sonido de los pasos enemigos se acercaba lentamente y la tensión aumentaba gradualmente. De repente, Caleb salió de su escondite para confrontar al grupo que los perseguía. Se plantó frente a ellos, con expresión de enojo, y les preguntó por qué los estaban siguiendo. Uno de los hombres rió ligeramente y le dijo a Caleb que no lo querían a él, querían a Yernil, para que les acompañara. Ella se aterrorizó ante la amenaza y gritó el nombre de Caleb con miedo. Los hombres intentaron convencer a Caleb de que abandonara a la chica y que unirse a ellos era la mejor y más segura opción para él, pero Caleb se negó rotundamente. Caleb sabía que nunca se sentiría seguro con ese grupo al mismo tiempo que pensaba que estaría más seguro y cómodo solo con Yernil. Caleb amenazó a los hombres, ordenándoles que se retiraran de inmediato o los mataría, lo que impresionó a Yernil. El líder del grupo se burló de la amenaza de Caleb, tomándola como una broma, pero Caleb le aseguró con total seriedad que no estaba bromeando.
El líder se dio cuenta de que un enfrentamiento era inevitable y ordenó a sus hombres que mataran a Caleb de inmediato. Caleb activó rápidamente su habilidad especial, el reloj de arena, y se preparó para la pelea. Su rostro se llenó de ira. Pensó para sí mismo que les había dado una oportunidad clara, pero se negaron a tomarla. Caleb se preparó rápidamente para la batalla, dándose cuenta de que las varitas que había tomado de sus antiguos compañeros podrían ser muy útiles en esta situación, especialmente la varita de descarga eléctrica. Rápidamente, Caleb lanzó un hechizo de descarga eléctrica que golpeó a los enemigos y paralizó significativamente sus movimientos. El rayo golpeó el área con fuerza y los enemigos sufrieron severas descargas eléctricas que los dejó en una posición difícil. Después de confirmar su parálisis, Caleb decidió lanzar bolas de fuego para acabar con ellos uno por uno. Comenzó a ejecutar su plan. Primero, apuntó a un charco de agua debajo de ellos con una bola de fuego. Luego, apuntó directamente al líder calvo del grupo con otra bola de fuego. Caleb terminó su ataque y el área ahora estaba envuelta en el caos. Caleb le dijo rápidamente a Yernil que comenzara a disparar sus flechas. Yernil disparó sus flechas con precisión hacia los enemigos ocultos entre el humo, y el sonido de sus gritos se escuchaba claramente. Caleb pensó que Yernil se tenía que encargar esta vez, ya que sus hechizos necesitaban tiempo para recargarse, sintiendo que el tiempo que le faltaba se estaba sintiendo eterno. Nuestro prota le dijo a Yernil que no dejara de apuntarles a los enemigos, mencionándole que él estaba casi listo, a lo que ésta le confirmó que había logrado eliminar a todos los enemigos, lo cual dejó a Caleb completamente asombrado. Caleb no podía creer lo que oía. Estaba seguro de haber escuchado solo 2 flechas ser disparadas, no más. Pero cuando miró hacia adelante, vio claramente que todos los enemigos habían sido alcanzados por las flechas de Yernil y estaban abatidos, completamente muertos. Caleb sonrió y bromeó diciendo que Yernil era una elfa más aterradora de lo que había imaginado, pero Yernil confesó que había estado aterrada y que se había esforzado mucho por acertarles. En ese momento, ambos se sorprendieron al descubrir que el líder calvo del grupo no estaba muerto. De repente despertó y comenzó a hablar con dificultad. El líder enemigo le preguntó a Caleb con terror: ¿quién demonios eres?, expresando su asombro ante las avanzadas habilidades mágicas de Caleb. El líder enemigo parecía roto y muy frustrado por la injusticia que sentía, preguntando desesperadamente: ¿cómo llegamos a esto? Caleb respondió con dureza que eso no era injusticia. Ellos fueron quienes eligieron entrar al laberinto y actuar de forma tan agresiva. Pero el líder enemigo expresó con gran tristeza y dolor que no tenía otra opción, ya que fue exiliado y esclavizado por no poseer ningún talento mágico. El líder continuó con amargura, diciendo que su vida habría sido muy diferente si hubiera poseído tan solo la mitad del talento de Caleb. Mientras tanto, Yernil se sintió culpable y le pidió disculpas a Caleb por haberle dicho antes que los había matado a todos mientras alguien aún estaba vivo. Caleb la tranquilizó, diciéndole que no había necesidad de disculparse y elogió su esfuerzo, asegurándole que ahora estaban a salvo. Luego le preguntó si esa había sido su primera vez luchando. Yernil respondió con gran incomodidad, admitiendo que era la primera vez que disparaba sus flechas a una persona real. Caleb también confesó que era la primera vez que usaba magia contra personas reales, afirmando que solo lo hicieron porque querían sobrevivir. Después de eso, Caleb le sugirió a Yernil que registraran a los enemigos para ver qué objetos llevaban, pero se sintió muy confundido porque, a pesar de que era la primera vez que mataba a alguien, sentía una extraña sensación de calma. Caleb empezó a pensar que, si estos eventos fueran reales, habría estado aterrorizado, pero no sentía que lo ocurrido fuera lo suficientemente real como para conmocionarlo. Caleb comenzó a recordar su encuentro anterior con los goblins y se preguntó si se había vuelto mentalmente más fuerte que antes después de todas estas difíciles experiencias. Después de que terminó la batalla, Caleb sintió el peso de la escena a su alrededor. El horrible olor a sangre y carne quemada llenaba el aire. A pesar de su aparente fortaleza, estaba seguro de que nunca se acostumbraría a esa sensación. Yernil rompió su línea de pensamiento cuando lo llamó emocionada, sosteniendo una mochila que había encontrado. Ambos se acercaron a la bolsa para examinar su contenido. La bolsa contenía pañuelos, un libro, una sartén, pan, un cuchillo, una cuerda y una cartera. Caleb descubrió una tarjeta de identificación en la bolsa perteneciente a alguien llamado Avison. Supuso que el dueño de la tarjeta era el propietario original de la mochila y posiblemente una de las víctimas del grupo con el que acababan de luchar. Caleb contempló el destino del dueño de la tarjeta, las posibilidades de su muerte o que el grupo la hubiera abandonado y asesinado. Al darse cuenta de las duras condiciones que los aventureros podían enfrentar dentro de este laberinto, Caleb notó que el líder calvo del grupo anterior tenía conocimientos básicos de tácticas de combate, pero no estaba preparado para las habilidades estratégicas de Caleb ni para su uso del entorno a su favor. Caleb se preguntó brevemente si él habría sido el muerto si sus roles se hubieran invertido,
pero rápidamente desechó ese pensamiento, asegurándose a sí mismo que depender únicamente de la fuerza o la suerte no era su estilo. Entonces Caleb se recompuso y le dijo a Yernil que debían moverse y abandonar el área. Caleb decidió que necesitaba crear una estrategia precisa que no dejara lugar a errores, porque su vida estaba en juego. Mientras se alejaban, continuó convenciéndose de que lo que estaba experimentando ahora era su realidad, incluso si se sentía como un juego. Habían pasado 12 horas continuas desde su lucha contra los goblins, y el agotamiento era evidente en el rostro de Yernil, que empezaba a cansarse. Caleb notó su fatiga y sugirió que descansaran, lo que alegró mucho a Yernil. Se detuvieron y encendieron una pequeña fogata para descansar y calentarse. Yernil le ofreció a Caleb un pedazo de pan, agradeciéndole por su ayuda. Yernil parecía emocionada al agradecerle a Caleb por haberle salvado la vida 2 veces en un solo día, pero él respondió humildemente que ella había hecho la mayor parte del trabajo. De pronto, Yernil recordó la oferta que le hizo el grupo anterior para que Caleb la abandonara, y volvió a sentirse aterrada solo de pensar en la posibilidad de que él la hubiera aceptado. Pero nuestro prota la tranquilizó, confirmando que nunca abandonaría a una compañera en la que confiaba, lo cual la conmovió profundamente. Después de eso, Yernil le pidió a Caleb que durmiera primero mientras ella montaba guardia, y él aceptó agradecido. De repente, mientras descansaba, Caleb fue despertado por una notificación del sistema que decía que había alcanzado un nuevo nivel. Ahora era nivel 3 y había ganado puntos adicionales. Notó que los puntos de inteligencia que había asignado previamente seguían allí, y decidió aumentarlos aún más, ya que estaba acostumbrado a centrarse en la inteligencia cuando jugaba. Caleb reflexionó sobre el asunto, dándose cuenta de que se requerían 13 puntos de inteligencia para romper el escudo de un goblin. Recordó cómo siempre había elegido mejorar la estadística de inteligencia cuando jugaba, enfocándose completamente en ella desde el inicio. Yernil también subió de nivel, así que Caleb pensó en asignarle puntos adicionales para mejorar sus habilidades. Apareció una nueva habilidad especial para ella llamada Mapeo Sónico, que le permitía determinar el número y la ubicación de enemigos a través del sonido. Una vez terminó el periodo de descanso, Caleb se despertó con la certeza de que no había vuelta atrás a su antigua realidad. Luego le dijo a Yernil que ya podía dormir. Ella le agradeció y se preparó felizmente, mencionando que siente un gran alivio y felicidad por poder finalmente descansar tras tanto agotamiento. Pero de pronto vio a Caleb alejándose de ella, y le preguntó qué estaba haciendo. Caleb respondió que estaba revisando algo, sin dar más explicaciones. Mientras Yernil seguía medio aquí medio allá, Caleb sacó su bastón mágico y de repente comenzó a lanzar un hechizo de bola de fuego hacia un escudo que habían traído con ellos. Tras lanzar la bola de fuego, Caleb confirmó que su poder en este lugar había aumentado considerablemente en comparación con antes, lo que le hizo darse cuenta de que no estaba en un simple sueño. Yernil se asombró al ver cómo Caleb rompía el escudo con facilidad y no podía creer el inmenso poder que poseía nuestro prota. Al mismo tiempo que Caleb decía que lo siguiente que harían era buscar el portal de salida. Aunque Yernil había caído dormida por el agotamiento, luego de eso ambos partieron en busca de una salida. Yernil le preguntó a Caleb cuánto tiempo podría tomar encontrar la salida. Caleb respondió que la ubicación de la salida era completamente aleatoria y que dependía enteramente de la suerte, comentando sarcásticamente que su suerte era terrible en ese tipo de cosas. Caleb agregó con preocupación que encontrar la salida podría tomar hasta una semana de búsqueda, pero pronto se sorprendió al descubrir el portal de salida justo frente a ellos. Sin embargo, un grupo al igual que ellos ya estaba bloqueando la entrada. Caleb notó por su equipo que parecían ser un grupo fuerte y experimentado, se dio cuenta de que debía ser cauteloso al tratar con ellos. Uno de los miembros del grupo les preguntó a Caleb y Yernil si eran el equipo de esclavos del colegio mágico. Caleb respondió tranquilamente que sí, aunque sintió que la situación se había vuelto un poco incómoda. Este mismo miembro del grupo le preguntó a su compañera, Emma, cuando el colegio mágico había enviado a ese equipo de esclavos al laberinto, y ella respondió que fue a las 10 de la mañana del día anterior. Los miembros del equipo se sorprendieron, ya que era raro que un equipo de esclavos sobreviviera tanto tiempo en el laberinto, especialmente porque Yernil ya tenía un arco y Caleb poseía un bastón mágico de bola de fuego. Caleb confirmó con confianza que poseía el bastón de bola de fuego, lo que hizo que el barbudo le preguntara a su compañero Sikal qué opinaba. Pero Sikal dijo que era mejor no quedarse allí por mucho tiempo. Emma sugirió que Caleb se uniera a ellos, diciendo que su evidente confianza en sí mismo lo hacía un buen candidato, a pesar de ser solo un esclavo del equipo del colegio mágico. El grupo discutió la posibilidad de que Caleb se uniera a ellos,
mencionando el nombre de Avison, quien parecía haber sido un miembro del equipo que se perdió durante el viaje. Caleb se preguntó si Avison era el verdadero dueño de la mochila que habían encontrado antes y les preguntó si habían perdido a un compañero. El miembro barbudo explicó que habían perdido a Avison durante una feroz batalla contra un monstruo llamado la avispa negra dentro del laberinto. Emma intervino rápidamente, explicando que Avison no estaba completamente muerto. Ella había usado un hechizo de preservación del alma sobre él y podía revivir si encontraban un pergamino de resurrección. Pero el equipo sabía que era imposible salir ahora a buscar el pergamino afuera, y Emma le surgió a tomar una decisión rápida. Caleb dedujo que estaban en la sala de salida, pero que seguramente había un jefe del laberinto adentro que no se podía derrotar sin un mago poderoso. Nuestro prota comenzó a pensar en qué tipo de monstruo podría estar allí, descartando a los no muertos porque tenían un sacerdote en su equipo. Consideraron posibilidades como un troll, una salamandra o una cabra de cobre. Caleb consideró rápidamente la posibilidad de que el jefe fuera un monstruo volador. Si era así, mostraría especial interés en Yernil, quien usaba un arco. Tras un rápido análisis, Caleb concluyó claramente que el jefe en la sala de salida era la araña venenosa. El grupo se sorprendió por la capacidad de Caleb para identificar el tipo de jefe con tanta rapidez y precisión, preguntándose cómo un simple esclavo sabía tal cosa. Uno de los aventureros le preguntó a Caleb si sabía algo sobre el laberinto, y Caleb respondió con total confianza: sí, sé algunas cosas. Caleb empezó a describir la araña venenosa, un monstruo aterrador que usa telarañas venenosas para paralizar completamente a sus enemigos. Explicó que la araña se mueve con una velocidad increíble, atacando a los miembros del equipo para paralizarlos, causando lentitud y ceguera. Añadió que, en el momento en que un aventurero queda atrapado en la telaraña de esta araña, se vuelve completamente inmóvil y que la única manera de derrotarla es con un mago capaz de usar hechizos de fuego. Caleb explicó que la estrategia habitual consiste en prender fuego al techo de la sala, lo que obliga a la araña a descender, y luego el mago prende fuego al suelo para acabar con la batalla. Caleb siguió hablando con confianza, asegurando al grupo que lo necesitaban desesperadamente en ese momento. Los miembros del grupo estuvieron de acuerdo de inmediato con sus palabras, reconociendo su inteligencia y rapidez mental. Decidieron invitar temporalmente a Caleb y Yernil a unirse a su equipo, pero Caleb se negó clara y decisivamente. Todos se sorprendieron por la respuesta firme de Caleb y no entendían su rotunda negativa a lo que consideraban una buena oferta. Yernil quedó profundamente impactada por la repentina negativa de Caleb y le preguntó, desconcertada, ¿por qué rechazaría una oportunidad tan valiosa? Caleb respondió con calma, explicando que esta solo era una gran oportunidad para derrotar al jefe y salir del laberinto, pero no necesariamente la mejor oportunidad para ellos. Caleb agregó que, una vez que se derrotara al jefe, el portal de salida aparecería y sería su oportunidad de escapar a la superficie. Sin embargo, Caleb señaló que había un problema importante que el grupo no había mencionado. El portal de salida solo permite que pasen 4 personas. Luego explicó más detalles sobre el portal, aclarando que era inestable, se cerraba 5 minutos después de que la primera persona lo cruzaba, y que el número de personas que podían pasar era muy limitado. Caleb continuó su explicación más claramente, afirmando que él era el único necesario en el grupo debido a sus habilidades mágicas, lo que simplemente significaba que el grupo le estaba pidiendo que abandonara a Yernil. Todos se sorprendieron por la capacidad de Caleb para analizar la situación con tanta profundidad. Uno de los aventureros preguntó con gran asombro, ¿tu nombre es Caleb?, para luego decirle a nuestro prota que realmente no tenía intención de ocultar esa parte, disculpándose luego de ello por cualquier malentendido. El aventurero explicó que lo ideal sería sacar a ambos del laberinto, pero lamentablemente solo había un lugar disponible para un mago en el grupo. Continuó con más franqueza, confirmando que lo que realmente necesitaban era solo un mago y que quería darle a Caleb una oportunidad de salir con vida, pero que lamentablemente no podían llevarse a Yernil con ellos. Un silencio pesado cayó sobre todos debido a la claridad y dificultad de esta petición, especialmente cuando una expresión de shock y miedo apareció en el rostro de Yernil. Ella miró a Caleb con intensa ansiedad, susurrando su nombre con una voz temblorosa por el miedo y la preocupación. En ese momento, Caleb comenzó a pensar profundamente, dándose cuenta de que la oferta era muy tentadora. Por un momento casi dudó, pero rápidamente tomó una decisión. Caleb se dijo a sí mismo que, incluso si lograba escapar de ese laberinto, no podría escapar de su destino como esclavo, y que probablemente este grupo no continuaría ayudándolo después de salir. Tras una profunda reflexión, Caleb decidió con firme resolución que no podía abandonar a Yernil bajo ninguna circunstancia y que no dejaría a su compañera que había confiado en él. Todo el grupo quedó sorprendido por la respuesta clara y decisiva de Caleb. Caleb sonrió con confianza y luego decidió hacer una propuesta alternativa al grupo,
explicando que podían contratarlos y presentándoles claramente la opción. Los aventureros quedaron atónitos y confundidos por esta propuesta repentina, y uno de ellos preguntó rápidamente, con incredulidad, si realmente quería que le pagaran. Caleb anunció con gran confianza que el pago requerido era de 10.000 monedas de oro, lo que asombró a todos, especialmente a Yernil, quien se preguntó si Caleb realmente entendía el valor de la cantidad que había solicitado. Pero Caleb era plenamente consciente del valor del monto solicitado, habiendo calculado que los tesoros que habían recolectado hasta ahora en un solo día valían unas 2.000 monedas de oro. También consideró el rescate necesario para liberarse a sí mismo y a Yernil, que era de 6.000 monedas de oro, y que la cantidad restante sería suficiente para cubrir posibles costos de emergencia. Los aventureros discutieron el asunto entre ellos, dudando ligeramente debido a la elevada suma solicitada, pero también se dieron cuenta de que no tenían otra opción debido a su urgente necesidad de un mago. En ese momento, Caleb se dio cuenta de que su mayor ventaja en esta negociación era la presencia de Abison, su compañero, que había muerto recientemente y cuya alma estaba temporalmente preservada, y que necesitaban actuar desesperadamente antes de que su cuerpo se deteriorara. Los aventureros se veían visiblemente frustrados cuando uno de ellos confirmó con enojo que no tenían tiempo para pensar ni buscar a otro mago. Caleb sugirió confirmar el acuerdo con un juramento formal, similar a un juramento sacerdotal, proponiendo que juraran ante una diosa llamada Natanael. Emma estuvo de acuerdo de inmediato, confirmando que un juramento hecho ante la diosa nunca podía romperse. Comenzaron las negociaciones serias sobre la cantidad. El aventurero propuso una suma de 9.000 piezas de oro, pero Caleb elevó astutamente el precio a 9.500 piezas de oro, lo que dejó asombrada a Yernil por su audacia. Las negociaciones continuaron entre Caleb y el aventurero respecto al precio, y tras una breve discusión, acordaron 9.500 piezas de oro. El aventurero no estaba contento con el trato, pero finalmente lo aceptó, y Caleb le advirtió que no se arrepentiría de esa decisión. A pesar de la duda del aventurero, aceptó de mala gana, y la sacerdotisa Emma los invitó a unirse al equipo. Todos se colocaron frente al portal de salida, y la sacerdotisa Emma comenzó a anunciar formalmente los términos del contrato, declarando el acuerdo en nombre de la diosa Nataniel. Los términos del acuerdo eran claros: el equipo de aventureros contrataría a Caleb y a Yernil por 9.500 piezas de oro bajo la condición de que el equipo de aventureros saliera por el portal. Si alguna de las partes era eliminada, el contrato quedaba anulado. Emma pidió a los representantes de ambos equipos, Burton y Caleb, que hicieran el juramento oficial ante todos. Ambos afirmaron oficialmente el juramento. Entonces, los equipos procedieron a iniciar la misión, avanzando juntos hacia la siguiente sala. El grupo entró en una habitación oscura, llena de gruesas telarañas, lo que hizo que Caleb actuara con cautela, ya que esperaba trampas. Caleb notó rápidamente objetos esparcidos por las esquinas del cuarto. Eran cajas explosivas que a veces usaban los aventureros para salir de situaciones de crisis. Caleb advirtió al grupo sobre las telarañas en el suelo, explicando que eran muy pegajosas y dificultarían el movimiento. El aventurero pidió rápidamente localizar al jefe araña y señaló que necesitaban encender las telarañas del techo para obligarla a bajar. Pero en ese momento, todos fueron sorprendidos por un rápido ataque desde arriba. La jefa araña apareció repentinamente de forma aterradora. Comenzó a disparar sus telarañas a una velocidad increíble hacia el equipo, provocando el pánico entre ellos. El aventurero gritó a Caleb: «Mago, lanza bolas de fuego al techo, rápido». La jefa araña apareció claramente en el techo y comenzó a atacar al equipo con rapidez, lo que hizo que Caleb se diera cuenta de que esa era la oportunidad para atacarla. Caleb comprendió que tenía una oportunidad limitada para causar un daño poderoso a la araña y debía infligir el mayor daño posible en un solo momento. Rápidamente, Caleb usó su habilidad especial, el reloj de arena, y lanzó 4 hechizos consecutivos de bola de fuego contra la araña. Las llamas se extendieron masivamente por toda el área, creando enormes explosiones que envolvieron el lugar en fuego. La araña recibió impactos directos y chilló de dolor por la fuerza de la explosión y la quema de sus telarañas. Los aventureros estaban impactados por el poder de Caleb, preguntándose cómo había podido lanzar 4 hechizos de fuego al mismo tiempo sin una invocación verbal. Caleb gritó, advirtiendo al equipo que se concentraran, ya que esa era su única oportunidad de infligir el máximo daño a la araña. Luego llamó rápidamente a Yernil para que disparara sus flechas a la araña en el momento adecuado. Yernil disparó sus flechas con gran precisión hacia la araña en perfecta coordinación con el asalto ígneo de Caleb, lo que incrementó la intensidad y efectividad del ataque.
El asalto continuó implacablemente, pero Caleb se dio cuenta de repente de que un arco normal no sería eficaz contra una jefa tan poderosa como la araña. Caleb pidió de inmediato a la sacerdotisa Emma que preparara un escudo mágico para proteger al equipo de los próximos ataques de la araña. Caleb dirigió al equipo, diciéndoles que atacaran tan pronto como el escudo mágico estuviera activo. Sin embargo, uno de los aventureros expresó su molestia y enojo por tener que recibir órdenes de alguien que aún consideraba un mago novato. Los aventureros cargaron al ataque después de que el escudo mágico estuvo listo. Se dirigieron rápidamente hacia la araña, y la batalla comenzó a intensificarse ferozmente, con los aventureros lanzando ataques repentinos y sincronizados contra la jefa araña. La araña se volvió más furiosa y feroz, lanzando una serie de ataques más violentos contra el equipo. Uno de los aventureros se dio cuenta de que la araña estaba preparando un gran ataque venenoso y pidió rápidamente a la sacerdotisa Emma que activara un escudo protector adicional. En ese momento crítico, Caleb comprendió que la mejor solución para detener el ataque venenoso de la araña era congelarla antes de que pudiera liberar el veneno. Caleb comprendió la gravedad de la situación y lanzó rápidamente un hechizo de lanza de hielo para congelar el saco de veneno de la araña antes de que pudiera ser liberado. La lanza de hielo atravesó el saco de veneno de la araña a una velocidad increíble, congelándolo con éxito e inutilizando el ataque mortal. Caleb gritó rápidamente: «He congelado el saco de veneno». «Sacerdotisa, retrocede, y tú, enano, ataca ahora». Pero la sacerdotisa parecía vacilante, así que Caleb gritó con enojo, exigiendo que siguiera sus órdenes de inmediato, especialmente en ese momento crítico. Caleb perdió la paciencia ante la incapacidad del equipo para seguir sus órdenes directas, comentando que eso lo volvía loco en comparación con lo fácil que era controlar personajes en los juegos. El enano se lanzó rápidamente al ataque, comentando que Caleb tenía un temperamento agudo y nervioso. Luego de eso blandió su hacha con un ataque poderoso y preciso hacia la araña, aprovechando la apertura que Caleb había creado. Gritó, anunciando su ataque especial, «Partide de madera», y golpeó a la araña con una fuerza devastadora, causando un daño severo. La araña parecía completamente aniquilada tras el poderoso ataque, y el equipo suspiró aliviado, creyendo que la batalla había terminado. Caleb pensó para sí mismo con sorpresa que probablemente estas personas no comprendían la realidad de la situación, ya que no habían notado que la araña venenosa era la jefa de este encuentro. Caleb siguió observando la situación con atención, consciente de que existía una pequeña posibilidad de una segunda fase, pero esa posibilidad estaba presente dadas las circunstancias actuales. El equipo celebró su victoria, pero Yernil notó que Caleb permanecía inmóvil. Caleb sostenía su varita mágica y parecía extremadamente tenso, lo que hizo que ella le preguntara con preocupación qué ocurría. Yernil miró hacia arriba y de inmediato se aterrorizó al darse cuenta de que la batalla no había terminado. Gritó horrorizada, «Caleb, hay algo arriba». Los aventureros intentaron ver qué señalaba Yernil, pero la oscuridad del techo dificultaba la visión. De repente, el techo comenzó a temblar y aparecieron señales claras de que algo peligroso estaba ocurriendo, haciendo que todos se dieran cuenta de que la segunda fase de la batalla había comenzado realmente. El equipo quedó impactado, ya que no estaban preparados para una segunda fase y admitieron que nunca habían oído hablar de una. Caleb dio órdenes urgentes a Yernil, diciéndole que rodara el barril explosivo con todas sus fuerzas hacia la zona designada. Yernil respondió rápidamente y rodó el barril con fuerza a pesar de su gran ansiedad. El enano estaba confundido por la orden de Caleb de lanzar el barril explosivo, afirmando que no sabía hacia dónde apuntar. Caleb intervino rápidamente y ordenó a la sacerdotisa Emma que lanzara un hechizo de luz sobre la flecha de Yernil para marcar claramente el lugar. La sacerdotisa lanzó rápidamente el hechizo requerido, permitiendo que Yernil disparara su flecha para iluminar la ubicación del objetivo. Yernil disparó la flecha hacia el techo, iluminando perfectamente el área. El equipo vio claramente la ubicación de los huevos de araña e inmediatamente supieron hacia dónde lanzar el barril explosivo. El barril fue lanzado hacia el objetivo designado a gran velocidad y comenzó a elevarse hacia los huevos. Caleb aprovechó el momento oportuno, activó nuevamente su habilidad del reloj de arena y lanzó un hechizo de bola de fuego al barril. El barril explotó con una fuerza inmensa. Los aventureros quedaron asombrados por las increíbles habilidades de Caleb, ya que había lanzado el hechizo a velocidad relámpago y sin una invocación verbal, preguntándose con asombro si las cosas siempre eran así de fáciles. Los aventureros se dieron cuenta de que, aunque Caleb era un esclavo, sus talentos y habilidades mágicas eran realmente asombrosos, lo que los llevó a preguntarse de dónde había salido un mago tan excepcional. En ese momento, el portal de salida finalmente apareció claramente ante todos, anunciando el fin de la batalla y el éxito del equipo. Tras la derrota de la araña,
Todos suspiraron aliviados, expresando su gran satisfacción de que la batalla hubiera terminado con éxito. Caleb pensó para sí mismo que, aunque luchar con un equipo de aventureros profesionales era fácil, no poder mostrar abiertamente sus habilidades era extremadamente frustrante. De repente, uno de los aventureros se acercó a Caleb y le preguntó visiblemente nervioso quién era realmente, pero luego cambió el tono del aventurero cambió rápidamente, expresando su asombro y profunda admiración. En tono de broma, preguntó si Caleb estaba tratando de matarlos a todos con su poder excesivo, enfatizando lo impresionado que estaba con su desempeño. Caleb respondió sarcásticamente, diciendo que si lo hubiera pensado seriamente antes, podría haberse llevado el portal para él solo, lo que hizo que el aventurero se pusiera tenso. El aventurero enano se acercó, expresando su sincera admiración por las habilidades de Caleb, admitiendo que eran habilidades impropias de alguien con el estatus de esclavo ordinario. Le preguntó sobre su pasado y qué hacía antes de llegar aquí. Caleb se sintió un poco nervioso, recordando de repente que solo era un jugador adicto a un videojuego antes de encontrarse aquí. A pesar de su sarcasmo sobre el juego, de repente se dio cuenta de que ya no recordaba claramente su vida pasada. Finalmente, Caleb decidió no revelar su verdadera identidad. Simplemente respondió con una sonrisa tensa que solo era un esclavo ordinario de la Academia Mágica, sin dar más detalles sobre su pasado. A lo que el enano dijo que estaba bien si no quería hablar de eso ya que todos tienen su propia historia. Yernil suspiró con gran alivio, ya que nunca esperó que salieran de esa batalla sin heridas. El aventurero enano estuvo de acuerdo, confirmando que él tampoco lo esperaba. El enano confesó entre risas que solo aceptó el contrato porque esperaba que murieran rápido, razón por la cual no le importó mucho la cantidad que Caleb había pedido. Sin embargo, le aseguró que su desempeño valía el dinero que pidió y más. Aunque el portal de salida se alzaba claramente ante ellos, el enano les advirtió que aún no había terminado, lo cual sorprendió a todos y aumentó su temor sobre lo que podría suceder después. Caleb entonces le confirmó que no había terminado, porque el contrato estipulaba que el acuerdo final tendría lugar en el pueblo tras salir del portal. La sacerdotisa explicó que los términos del contrato requerían que todo el grupo pasara por el portal de salida, y hasta que esa condición se cumpliera, el contrato no se consideraba finalizado. Las señales de sorpresa eran evidentes en Yernil, quien preguntó con asombro, ya que el portal ya había aparecido ante ellos. La sacerdotisa explicó con pesar que los contratos jurados ante la diosa de la justicia debían ejecutarse exactamente como estaban escritos, sin espacio para indulgencias ni atajos. Añadió que tanto Yernil como Caleb debían pasar por el portal para que la condición del contrato se cumpliera por completo. Yernil quedó horrorizada y preguntó con gran temor qué sucedería si no lograban salir. La sacerdotisa Emma les dijo severamente que si no podían salir, el contrato se consideraría completamente nulo, como si todo el equipo hubiera muerto. Caleb se dio cuenta de que esta regla estaba diseñada para perjudicar a quienes no pudieran sobrevivir, especialmente porque nadie llevaría 10.000 piezas de oro a un laberinto como este. Yernil le preguntó si ya sabía esto de antemano, y él confirmó con calma que era consciente de que los contratos de grandes pagos normalmente se cerraban fuera del laberinto, específicamente en la ciudad. El otro aventurero entendió por qué el enano había aceptado tan fácilmente las 9.500 piezas de oro, comentando con sarcasmo sobre esa extraña decisión. El aventurero intervino con una sonrisa sarcástica, diciéndole a Caleb que se asegurara de volver vivo para robarle la billetera al enano, lo cual hizo que Emma le recordara que la billetera era de todos. En ese momento, Caleb se detuvo a mirar la bolsa que había encontrado antes y se dio cuenta de que pertenecía a uno de los compañeros desaparecidos del equipo. El equipo se sorprendió mucho al saber que la bolsa pertenecía a Bison, su amigo desaparecido. Entonces entendieron el motivo de la desaparición de Bison, asumiendo que otro grupo podría haberlo atacado y robado sus pertenencias. El aventurero enano le preguntó a Caleb si esperaba una recompensa por devolver la bolsa, pero Caleb dijo que solo quería la bolsa, sorprendiendo al enano, ya que no estaba interesado en el dinero. La sacerdotisa confirmó que ya habían usado un pergamino de resurrección y que Bison había muerto hacía mucho tiempo. Esto hizo que todos comprendieran que tratar de salvarlo había sido inútil desde el principio. El enano expresó su frustración con Bison y dijo que habría sido mejor si Caleb se hubiera unido a ellos desde el inicio. Caleb sonrió y les dijo que la próxima vez pediría una cantidad mayor, lo que hizo reír al equipo. Finalmente, Yernil levantó la mano con nerviosismo y pidió suavemente al equipo que llevaran a Caleb con ellos fuera del laberinto. Todo el equipo se sorprendió ante la petición de Yernil y se volvieron hacia ella con evidente asombro e impacto. Incluso Caleb no lo esperaba. Yernil explicó rápidamente que si solo una persona lograba salir del laberinto, todo el equipo no sería considerado eliminado,
lo que significaba que el contrato seguiría siendo válido. Yernil continuó con claridad y calma, afirmando que Caleb recibiría la recompensa completa, sería liberado de su estatus de esclavo y podría usar los fondos restantes para equiparse mejor. Pero la sacerdotisa Emma se opuso firmemente, explicando que Yernil no podría sobrevivir sola en el laberinto ni siquiera un día, y que incluso un mago hábil como Caleb apenas podía hacerlo. Yernil se mostró triste al asegurar que era plenamente consciente de la situación y que no esperaba sobrevivir hasta el día siguiente. Estaba preparada para asumir toda la responsabilidad de su decisión y pidió a Caleb que no la compadeciera ni se riera de su elección. Yernil recordó a las personas que habían perdido la vida en el laberinto y aseguró a Caleb que sentiría una culpa inmensa si causaba también su muerte. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Yernil y le rogó en silencio a Caleb que no viviera su vida con arrepentimiento por su culpa, agradeciéndole todo lo que había hecho por ella. El enano intervino con seriedad, diciendo que normalmente no era correcto excluir a un miembro del grupo después de pasar por el portal de salida. El enano se disculpó con Yernil, admitiendo que anteriormente la había tratado como una simple esclava criminal, útil solo para derrotar al jefe, y que no había considerado sus sentimientos. Pero ahora la situación había cambiado claramente, y el enano declaró con franqueza que quería tratar a Caleb y a Yernil como miembros oficiales del equipo, no como esclavos, haciéndoles una oferta formal. El enano ofreció a Caleb un puesto permanente en el equipo, prometiéndole un 25% de las ganancias además de la recompensa completa, 9.500 piezas de oro. Caleb sintió que la oferta era tan generosa que dudó por unos momentos. Yernil intervino rápidamente, tomándolo del brazo y diciéndole que se las arreglaría de alguna forma y que no debía morir por su culpa. Una ventana apareció frente a Caleb, informándole que si se quedaba al lado de Yernil en esta situación, su nivel de confianza en él aumentaría un 100%. Caleb comenzó a considerar sus opciones. ¿Debería usar esta habilidad para reiniciar la distribución de componentes de Yernil? ¿O debería escapar del laberinto de inmediato y unirse al equipo profesional? Caleb pensó en las posibilidades de usar esta habilidad única para ayudar a Yernil a sobrevivir, pero se dio cuenta de que los comandos que podía emitir tenían que ser alguno en concreto y no una orden complicada como decirle que deje de respirar cierto tiempo. Más bien las órdenes deben usarse en momentos decisivos. Buscando probar la efectividad de la habilidad, Caleb descubrió que solo se consumía un punto de acción con ese comando, lo cual lo hizo sentirse optimista sobre el uso estratégico de la habilidad en el futuro. El aventurero enano le pregunta a Caleb si ya estaba listo para decidir, a lo que éste pensó para sí mismo algo enojado que necesitaba más tiempo. Activando con ello su habilidad del reloj de arena, se detuvo un momento para decidir qué camino tomar, consciente de la gravedad de la decisión que enfrentaba. La elección se volvió clara, o expandía la habilidad del reloj de arena para desarrollar las habilidades de Yernil como arquera talentosa, o salía del laberinto de inmediato y se unía al equipo profesional. El turno de Caleb terminó cuando una elección clara apareció ante él, pero dudó ligeramente antes de anunciar su decisión. Caleb finalmente anunció que había elegido escapar del laberinto junto a Yernil y pidió al equipo de aventureros que siguieran a través del portal como estaba planeado. Yernil y todos los demás quedaron atónitos ante la repentina decisión de Caleb, y gritos de asombro se elevaron entre ellos mientras se preguntaban incrédulos si hablaba en serio. Caleb afirmó que hablaba completamente en serio y que habría tomado la misma decisión incluso si lo que estaba viviendo fuera solo un juego. Caleb pensó para sí mismo en que su decisión era pensada a largo plazo y que dejar atrás a una compañera de confianza como Yernil no era una opción aceptable para él. Yernil se sintió molesta y confundida, preguntándole, ¿por qué simplemente no te vas? Caleb respondió con firmeza que prefería arriesgarse con ella a vivir su vida con arrepentimiento. Los aventureros se sintieron profundamente conmovidos por la postura de Caleb, tanto que uno de ellos expresó su profunda admiración, gritándole con admiración y en voz alta que era verdaderamente un gran hombre, mostrando lo impresionado que estaba con el carácter de Caleb. La sacerdotisa Emma se dio cuenta de que la Academia Mágica había encontrado a alguien excepcional esta vez, lo que hizo que todos desearan aún más tenerlo en su equipo. Tras un momento de silencio y emoción, la sacerdotisa Emma intervino, rompiendo el ambiente emotivo al preguntar sobre su plan para derrotar al jefe del siguiente portal. Caleb ignoró su pregunta por un momento y de repente preguntó si podían llevarse el cadáver de la araña con ellos, lo cual sorprendió y enfureció al enano Burton. Caleb insistió en su posición, explicando a todos que se los compraría por un precio adecuado. El enano aceptó rápidamente, diciendo que su precio mínimo era 3.000 piezas de oro, una oferta que Caleb aceptó sin dudar. Después de eso, el enano intentó recordar el nombre de Yernil, preguntando vacilante si se llamaba Britainil, lo cual enfureció a Yernil, que corrigió su nombre nuevamente con visible enojo.
Pero el enano ignoró su ira y sinceramente les deseó un regreso seguro, dándole a Yernil una pequeña pociones como muestra de apoyo y ánimo. Nuevamente el enano bromeó con Yernil, diciéndole que usara bien las pociones, pero volvió a usar el nombre Britinil, haciendo que ella gritara su nombre correcto una vez más entre las risas de los demás. Por su parte, la sacerdotisa Emma le dijo a Caleb que le contactara en la ciudad para entregarle el pago, asegurándole que lo esperaría allí personalmente. Luego, Emma oró en nombre de la diosa Nathaniel por Caleb y Yernil, pidiendo que los cuidara y bendijera su camino fuera del laberinto, dándoles aparte una bendición de luz. Luego, el equipo veterano se dirigió primero hacia el portal de salida, deseándoles buena suerte. El aventurero enano les recordó su nombre y les deseó seguridad. Después de eso, el enano arrojó una piedra de mana a través del portal, el cual se volvió rojo, aconsejando desde la entrada que, si alguno de ellos lograba sobrevivir y regresar a la ciudad, lo buscaran en el gremio de aventureros. Mientras se iba, el enano afirmó que confiaba plenamente en que lograrían sobrevivir y que seguiría esperando su regreso. Después de que todos se marcharon, Yernil se volvió hacia Caleb y le preguntó preocupada por la razón de su decisión. No pudo ocultar su miedo y confusión ante la idea de enfrentarse sola al próximo jefe, preguntándose cómo podrían derrotarlo sin ayuda. Caleb la tranquilizó con calma, confirmando que su cuerpo y mente, que habían pasado años adictos a los juegos, ya habían calculado todas las posibilidades con precisión. Caleb se acercó a Yernil, le pidió que no llorara y le aseguró que podrían salir de esto juntos, sugiriendo que comenzaran recolectando las armas de la araña para mejorar su fuerza. Yernil explicó que estaba muy preocupada, que no se trataba solo de recolectar armas, sino de sus vidas y su supervivencia. Pero Caleb le aseguró con confianza que ella podría hacer todo lo que él le pidiera. Le pidió que confiara en él y le dio órdenes claras sobre cómo preparar armas poderosas utilizando partes de la araña jefe. Caleb le dio instrucciones precisas. Extrae los colmillos venenosos de la araña. Yernil tuvo éxito rápidamente en la tarea, descubriendo con sorpresa su gran talento para completar este tipo de misiones. Caleb sabía que necesitaba revisar su nueva habilidad de expansión y también vio que debía planear bien y prepararse para las próximas batallas. Por tanto, su decisión no fue solo impulsiva, sino parte de una estrategia más amplia para prepararse para lo que estaba por venir. Caleb se dio cuenta de que necesitaba más entrenamiento y poner a prueba la efectividad del uso de sus habilidades del reloj de arena y los comandos que podía dar a Yernil. Descubrió que el nivel de confianza de Yernil en él había alcanzado el 100%, lo que significaba que ahora podía darle órdenes más complejas mientras usaba su habilidad especial. Caleb imaginó cómo serían las habilidades que le podía ordenar a Yernil, pidiéndole que disparara 10 flechas al mismo tiempo mientras hacía una rotación triple rápida. Esto haciendo ver a nuestro prota que visualizar los límites de los comandos que podía dar. Yernil celebró su gran éxito con intenso entusiasmo tras haber conseguido extraer los colmillos de la araña. Luego, Caleb le pidió que combinara los colmillos venenosos con las flechas para crear flechas especiales venenosas que los ayudaran en la próxima pelea. Pero Yernil aún estaba feliz celebrando al mismo tiempo que decía que no sabía que tenía ese talento, haciendo esto que Caleb se sintiera aliviado al verla sonreír después de momentos de mucha tensión. A pesar de estar completamente preparada, Yernil sentía cierta duda sobre la efectividad de este nuevo método de combate, especialmente después de no haber podido infligir mucho daño antes. Caleb le explicó que el problema era la calidad de su equipo y que se trataba principalmente de las herramientas que poseía. Le aseguró que ahora solo necesitaban mejorar las flechas, ya que fabricar nuevos arcos era mucho más difícil. Yernil por fin se puso seria y empezó a hacer flechas venenosas usando los colmillos de la araña. Se emocionó mucho al darse cuenta de que este método podía darle mucho poder, incluso usando un arco común. Cuando terminó de preparar las flechas, Caleb le dijo que confiaba en ella, aunque tenía dudas sobre si su nivel de habilidad era suficiente para hacer armas útiles. Pero Yernil lo sorprendió al tener éxito rápido y fácilmente. Caleb se quedó sin palabras y se preguntó cómo lo había logrado. Yernil solo le dijo que había tocado los materiales con mucho cuidado, y eso bastó para que las flechas salieran muy bien. Caleb estaba impresionado con el trabajo de Yernil y le dijo que no usara las flechas venenosas a menos que él le diera una señal clara durante el combate. Luego, Caleb decidió probar una nueva función de su habilidad del reloj de arena, que le permitía dar órdenes a Yernil. Como prueba, le pidió que sacara la botella de agua de su bolso y se la diera. Caleb se sorprendió al ver que esa orden no gastó puntos de acción, porque él no hizo nada directamente, solo dio la orden. Yernil le entregó el agua, diciendo que pensó que podría necesitarla porque se veía acalorado y con sed. Después de este experimento,
Caleb empezó a pensar en cómo aprovechar esta nueva función en futuras batallas. Ambos siguieron avanzando con confianza hacia el siguiente combate. Caleb volvió a usar su habilidad del reloj de arena y le dio a Yernil la orden de dispararle en la pierna al goblin. Yernil disparó una flecha a uno de los monstruos mientras Caleb usó una bola de fuego para acabar con otro. Caleb notó que Yernil había apuntado a la pierna del monstruo, no a la cabeza, como él le dijo. Aún así preguntó por qué. Ella le respondió que era más fácil para ella dar en la pierna. Caleb empezó a ver un patrón. Si le daba una orden directa a Yernil usando su habilidad, ella la cumplía bien y sin fallar. Pero también notó que las órdenes debían encajar con su forma de ser y lo que sabía hacer. Entonces quiso probar los límites de esta habilidad y le pidió cosas raras, como que hiciera breakdance, pero no pasó nada porque era una orden muy extraña. Después le pidió que bailara como quisiera, y esta vez sí lo hizo, lo que le ayudó a entender mejor cómo funcionaba su habilidad. Ya entendiendo mejor su poder, siguieron su camino. Caleb quiso usar el tiempo para obtener más información. Usó su habilidad para pedirle a Yernil que le dijera todo lo que sabía de él antes de entrar al laberinto. Yernil empezó a decirle que ahora que él lo mencionaba, ella había escuchado en entre los esclavos, que la razón por la cual él se había convertido en uno era porque estaba involucrado en un asesinato. Caleb se sorprendió tanto que casi se atraganta. A esto Yernil le preguntó si estaba bien. Ella explicó que creía que tal vez él había matado a una chica de la raza Foxen. Yernil explicó que los Foxen son seres mitad humanos, mitad zorros, con un encanto especial que hace que otros caigan en sus trampas. Dijo con enojo que, si Caleb había matado a esa chica, seguramente era porque ella había hecho algo terrible. Estaba segura de que Caleb no haría algo así sin una buena razón. Caleb le respondió que el tema era más complicado y que le habían pasado muchas cosas antes de llegar allí. Yernil recordó que Caleb probablemente era un explorador de laberintos de una ciudad lejana del este, ya que siempre ponían a un explorador con experiencia en cada grupo de esclavos de la Academia Mágica. Se sintió muy agradecida de tenerlo en su equipo, dándose cuenta de la suerte que tenían. En ese momento, los dos vieron claramente el portal de salida frente a ellos. Caleb se puso más cauteloso al acercarse, ya que le parecía muy sospechoso haber encontrado la salida tan rápido. La duda se apoderó de él y empezó a pensar que no podían tener tanta suerte. Mientras caminaban hacia la sala, Yernil señaló una esquina y le pidió a Caleb que mirara allí. Vieron a una persona tirada en el suelo. Se acercaron y vieron que era Bison, en un estado extraño que mostraba que su alma seguía allí. Parecía dormido, envuelto en una magia especial para conservar el alma. Caleb, al ver su aspecto noble, adivinó que era de una familia rica al mismo tiempo que pensó que ese tipo de magia era muy cara y no estaba al alcance de esclavos como ellos. Yernil estaba muy sorprendida, ya que era la primera vez que veía algo así. Al observar más de cerca, Caleb notó algo raro. Bison no tenía una pierna, así que le preguntó a Yernil si podía escuchar algo que estuviese masticando. Yernil le confirmó que sí podía escucharlo y le parecía repugnante. Caleb le preguntó si podía oír el sonido de unas alas, pero ella dijo que no. Caleb pensó que tal vez el monstruo que atacó a Bison era una avispa negra, lo que lo preocupó más, ya que esos monstruos no abandonan fácilmente a su presa. Así que le dijo a Yernil que fueran a revisar. Yernil le dijo que no hacía falta ir muy lejos, y le mostró el lugar exacto de donde venía el sonido. Descubrieron una gran larva de avispa negra. Al principio parecía pequeña e inofensiva, pensando para sí mismo que es raro que hayan dejado a la cría sola, agregando de que si hubieran eliminado a la madre habría rastros de pelea, sospechando de que solo estuviese la cría. Luego de eso, Caleb tuvo una revelación inquietante y le preguntó a Yernil si algún aventurero había desaparecido recientemente en el primer piso. Yernil respondió que no conocía los detalles, pero había escuchado que un pícaro llamado Señor Bakatak había desaparecido. Al parecer, logró derrotar por sí solo a un avispón negro después de que todos los miembros de su grupo fueran vencidos. Sin embargo, no entendía por qué Caleb preguntaba por eso. Caleb murmuró que ahora estaba seguro. Un pícaro, el peor enfrentamiento posible para un mago. Yernil, preocupada, le preguntó qué ocurría. ¿Alguna vez has oído hablar de un aventurero poseído?, preguntó él. No, respondió ella. Era de esperarse, dijo Caleb con tono grave. Es algo extremadamente raro en el laberinto. Incluso después de completar incontables rondas en el juego, solo hubo un caso en el que un aventurero poseído apareció como jefe de salida en el primer piso. Explicó que se trataba de un estado en el que el alma de un aventurero era capturada por el amo del laberinto, convirtiéndolo en su sirviente. Estos aventureros adquirían un efecto de locura incurable y conservaban todas sus habilidades y magia de cuando estaban vivos, pero ahora eran mucho más poderosos, lo que los convertía en oponentes temibles. Caleb pensó para sí mismo,
con razón encontraron la salida tan rápido. Esto es un verdadero dolor de cabeza. Al notar la expresión de Caleb, Yernil se entristeció. Podía ver que él estaba entrando en pánico y comenzó a llorar, preguntando entre sollozos si estaban condenados. Caleb, dándose cuenta de que no podía permitirse perder la compostura, respiró hondo y se disculpó. No te preocupes. Es una situación difícil, sí, pero definitivamente podemos superarla. ¿Estás seguro?, preguntó ella, aún con lágrimas en los ojos. Sí, respondió él con firmeza, porque estoy aquí. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video deja tu like y suscríbete, luego de eso dime en los comentarios cuál fue tu parte favorita del manhwa. Así que no sean tímidos, no se pierdan en el camino de la vida como cierta persona de cabello verde. Así que dejen sus comentarios, XD, los estaré esperando y si quieren una segunda parte escriban tamarindo. Nos vemos hasta la próxima.